Buen día. En esta unidad 3, ya terminada la unidad 1 de Introducción a Impacto Ambiental y la unidad 2 de lo que es agregados, vamos a estudiar la unidad 3 de aglomerantes, que se estudiarán los diferentes aglomerantes empleados en obras civiles, con la excepción del cemento. Claramente el cemento Portland es el más importante de los aglomerantes que vamos a ver los conceptos en la materia por sus aplicaciones en obra. Pero esta unidad va a tener dos objetos: conocer los otros aglomerantes que pueden emplearse, como cales, yesos, y también otros que en otras materias no se brindan los conceptos, como adhesivos o grout epoxis y cementicios, para que conozcan sus aplicaciones. Y el segundo objeto es dar una introducción general a la unidad 4 de cementos, que, como ya dijimos, es el principal aglomerante que nosotros vamos a emplear. La unidad la vamos a manejar desde definición, clasificación y propiedades. Luego, los aglomerantes cálcicos más conocidos, después del cemento, por supuesto, como cales y yesos, que se emplearon bastante antes que el cemento Portland. Y luego, para conocer cuáles son las aplicaciones y las limitaciones de lo que son grouts y morteros comerciales que existen en el mercado. Respecto a los conceptos generales, los aglomerantes o conglomerantes son aquellos materiales que van a unir o ligar materiales granulares o tienden a unir otros dos materiales, dos sustratos diferentes. Van a ir adquiriendo resistencia por diferentes tipos de reacciones, algunas serán por Fraude u otras netamente químicas, como los adhesivos epoxi, ¿sí? Pero siempre van a tener un periodo de cambio de consistencia. ¿Qué quiere decir esto? Un pasaje entre el estado fresco, que se comporta como un fluido, que toma la forma del recipiente, bien sea con alguna fuerza externa o por su carácter autonivelante, y luego de ese periodo de fragüe, que se llama para los aglomerantes cálcicos, o de curado o polimerización, que se llama para los adhesivos de origen polimérico, van a ir ganando lo que son resistencias por la reducción de la porosidad en la matriz y también durabilidad, por supuesto. Hay diferentes aglomerantes, algunos que se amasan con agua, la mayor parte de ellos, otros que son en base a resinas de origen polimérico, y en general todas estas reacciones químicas que sean entre el aglomerante y el agua son exotérmicas. Acá tienen algunas definiciones, algo anticuadas, ¿sí? Pero es la norma IRA 1569 vigente, que me da la definición de lo que es conglomerante, que es sinónimo de aglomerante. Conglomerante es una palabra algo vieja, aglomerante algo más nueva, como en el tema de agregados para hormigones, que áridos es sinónimo de agregados, pero áridos es un término algo más viejo y agregados algo más moderno. Tienen definiciones de lo que es un conglomerante aéreo y uno hidráulico. El aéreo va a ser el que necesita del dióxido de carbono y del aire para materializar sus reacciones de fragüe y endurecimiento posterior, y el conglomerante hidráulico aquel que necesita lo que es el agua y puede fraguar en contacto con el agua. Bien, y necesita agua durante sus primeras edades. Tienen ahí definición de lo que es fragüe y lo que es endurecimiento. Para hacerla más fácil, fragüe es la transición entre estado fresco y estado endurecido, mientras que endurecimiento va a ser la ganancia progresiva de lo que es resistencia mecánica principalmente. Respecto a una clasificación general de aglomerantes, podemos encontrarlos entre hidrófilos e hidrófobos. En realidad hay muchas otras clasificaciones que pueden darse, pero esta es una más aplicable a la materia. Dentro de los hidrófilos, que son aquellos que necesitan agua para las reacciones químicas, se encuentran los aglomerantes aéreos y los aglomerantes hidráulicos. Aéreos como yesos y cales aéreas, e hidráulicas como cales hidráulicas y cementos, que lo remarcamos en negrita por la importancia que tiene para la materia, y le dedicaremos lo que es la unidad 4. Respecto a los hidrófobos, son otros mecanismos de adherencia que
no necesitan propiamente el agua y pueden ser por pérdida de consistencia, como vimos en materiales de construcción, todo lo relacionado con materiales asfálticos, o bien, también como vimos en materiales de construcción, por otro tipo de reacciones químicas, como los polímeros artificiales de adhesivos generales o resina de epoxi, conceptos que les recomiendo que repasen de la unidad 10 de polímeros de materiales de construcción. Acá tienen solo ejemplos de los aglomerantes calcáreos diferentes al cemento Portland, como pueden ser revoques a la cal, enlucidos de yeso, productos o mezclas específicas para pegar baldosas, para pegar ladrillos que se suelen emplear bastante en obras. Sin embargo, hay obras en Mendoza que todo lo que es revoques, todo lo que es ladrillos, se pegan 100% con cemento sin necesidad de utilizar cal, pero esto lo van a ver más en otras materias de índole constructiva, como construcción de edificios, por ejemplo. Los grouts cementicios son aquellos que se compran, vienen en una bolsa ya de 20 a 30 kilos, en algunos casos 40, y ya viene predosificado cierto cemento, aditivos en polvo, cuarzo y eventualmente fibras que con una proporción de agua determinada por el fabricante se tiene una mezcla mucho más controlada y se emplea para volúmenes pequeños. Arriba a la izquierda tienen lo que es una, eh, un grouteo, una colocación de grout por debajo de una platina metálica para dar anclaje y sustento y capacidad para transmitir los esfuerzos entre la columna y la base. A la derecha lo que es una figura de una reparación de un pavimento, que se pueden hacer habilitaciones tempranas inferior a las 24 horas, y abajo a la derecha lo que es una fundación específica para darle apoyo, sustento a algún equipo industrial tipo compresor, tipo bomba. Todo esto se emplea muchísimo en lo que es la industria del petróleo y otras actividades en instalaciones industriales. Los aglomerantes hidrocarbonados, como ya se ha visto en material de construcción, se emplean para fines viales, bien sea como cemento asfálticos o como emulsiones asfálticas, ya que los asfaltos diluidos, ¿sí?, con otros solventes cada vez se emplean menos por sus consecuencias económicas, pero principalmente ambientales. Se puede emplear como riego de ligas, como carpeta de rodamiento, bueno, hay muchísimas aplicaciones que se pueden tener. Respecto a lo que son los adhesivos poliméricos, tienen ejemplos acá de lo que se denominan los anclajes químicos, que básicamente consisten en hacer una perforación de un diámetro algo superior a las barras. Luego eso se limpia, es muy importante limpiarlo para que no haya falla por adherencia. Se puede limpiar con aire y la profundidad del taladro, quiere decir del agujero que se haga en el hormigón y lo que va a ir anclado a la barra, sale o de un dimensionamiento estructural, conceptos que no vamos a ver en esta materia, o bien de tablas que dan los diferentes proveedores de estos anclajes químicos, que básicamente consisten luego de hacer este agujero, se incorpora lo que es este anclaje químico, que es un epoxi generalmente de bicomponente, que tiene cierto tiempo para sus reacciones de polimerización. Generalmente son o rojos o grises, ¿sí? Luego se inserta lo que es la barra, sobra o rebalsa un poco de material, se sostiene durante un pequeño tiempo, en la escala de minutos, lo que es la barra o lo que son las varillas roscadas, por ejemplo, para vincularla con una estructura metálica, y eso garantiza lo que es la unión adecuada entre hormigón y acero, de algún refuerzo estructural, por ejemplo, siempre y cuando esté bien aplicado, estén bien las longitudes de anclaje y se haya realizado una adecuada limpieza y tratamiento de lo que es el sustrato en función de las recomendaciones que dan los proveedores de estos materiales. Acá tiene un ejemplo en un proyecto en el sur que me tocó inspeccionar, en el cual por una mala aplicación del producto o una mala limpieza existió lo que es un arranque total de lo que es este pórtico metálico, tal cual pueden verlo, ¿sí? Fíjense cómo salió limpio todo lo que es el tema de
del anclaje químico, hasta copió la piedra de los agregados del hormigón que estaba en contacto. Y bueno, esto no causó ningún accidente grave, pero sí lo que es un problema de algún atraso en la obra y un conflicto básicamente entre si fue el producto, si fue la aplicación, con lo cual conviene hacer estos trabajos con profesionales y mano de obra que esté capacitados para ellos. Acá tiene otro ejemplo de cómo los epoxis se pueden emplear para sellar fisuras. Esto lo vamos a ver más en la unidad 8 de lo que es patologías, durabilidad y rehabilitación de estructuras, pero acá tienen básicamente como se hace en la segunda imagen un aserrado de lo que es la fisura, luego se hace lo que es un sellado superficial con un material epoxi y después de los agujeros se colocan plots o puertos que se llaman para ir haciendo lo que son las inyecciones de epoxi para cubrir todo lo que es un plano que pueda llegar a presentar alguna debilidad estructural, hablando de lo que son fisuras de epoxi. También, como lo vamos a ver en la unidad 8, existen otro tipo de materiales para sellar fisuras, como los poliuretanos, que no van a dar continuidad estructural, pero sí me van a proteger de potenciales problemas funcionales. Llámese filtraciones de agua, llámese intromisión de algún agente que pueda llegar a alterar la durabilidad futura de la estructura. También consisten en relevar bien la fisura, pegar los plots o los puertos como se ve en la imagen izquierda superior, pegándola por supuesto para que el agujero quede libre y centrado en lo que es la fisura. Esto puede guiarse con un alambrito para que quede bien pegado y que no se obture con el pegamento mismo del puerto. Luego puede o no encofrarse, entre comillas es encofrarse, es decir, sellarse la capa de la fisura. A veces no se hace para que justamente se vea que el poliuretano sale de la fisura y se ve esa efectividad, como en la figura de abajo a la derecha. En algunos casos hay que humectarlo por esos mismos puertos porque el poliuretano necesita agua, salvo que se esté trabajando con una fisura ya con una fuga de agua que puede sellarse en presencia de esa fuga. Se inyecta desde abajo hacia arriba o desde un lado hacia otro en orden, con una pistola de calafateo, con una bombita, una grasera de baja presión, hasta que el producto sale por el puerto superior o por el puerto de un costado, se van tapando manualmente con un tapón y así se va haciendo lo que es el barrido de lo que es el sellado de la fisura, que va a tener un material elástico que no transmite cargas, pero sí evita lo que es la salida e ingreso de agua y de cualquier otra sustancia agresiva, con lo cual son alternativas siempre a evaluar. Respecto a lo que es el sellado con otros polímeros elásticos, puede aserrarse lo que es una fisura, puede limpiarse con hidro, con agua, como se ve en las figuras, y luego se puede sellar con un poliuretano, por gravedad, con un material asfáltico, lo que fuese, que básicamente no van a dar una continuidad estructural, que a veces no se desea dar, pero sí van a impedir que ciertos agentes, como puede ser el agua, como pueden ser polvo, restos de hormigón o de las acciones cotidianas que se realizan en alguna estructura, como un piso industrial, ingresen a la base y puedan llegar a seguir deteriorando lo que es el piso. Tiene la figura de la izquierda un sellado superficial efectivo, pero ustedes pueden ver abajo lo que es la fisura, cómo continúa la fisura y no se ha sellado abajo, pero esta finalidad es el sellado superficial para no aumentar la resistencia del piso en absoluto, pero sí para evitar problemas futuros funcionales o de durabilidad con el piso. Acá tienen otro ejemplo de sellado con polímeros de fisuras pasivas, cómo se limpia lo que es una fisura pasiva, que vamos a llamar aquella que tiene muy pequeños movimientos o no tiene movimientos y que puede sellarse con materiales rígidos. Se limpia, fíjense, con aire, con agua, y luego se aplica manualmente lo que es una lechada modificada con látex, que es una parte de agua, 2 de látex y algo de cemento bien mezclado, y luego se va colocando, aunque se vea precario, esto es algo de una obra real, creo que era en San Juan, en la cual se va colocando esta lechada y se va acompañando con lo que es un secador, con las herramientas que uno disponga en obra para darle un adecuado sellado y vinculación a dos elementos, siempre y cuando
esta fisura se haya estudiado mediante un diagnóstico adecuado cuál es la causa que trajo la fisura y si esta fisura se va a mover o si no se va a mover. Si se mueve la fisura, yo no puedo sellarla inmediatamente con un material rígido porque se va a volver a despegar si el sellado es efectivo. Si esta fisura se mueve en el tiempo, hay dos alternativas: o sellarla con materiales elásticos si es admisible, o bien esperar lo que es una época de movimiento muy específica, que es cuando la fisura está más abierta, por ejemplo, bajas temperaturas y o la estación de menor humedad relativa para sellarlas con un material rígido. Sin embargo, esto lo estudiaremos algo más en detalle y complementado con lecturas obligatorias en la unidad 8 de durabilidad. Acá tienen en una obra hidráulica lo que es el sellado de una fisura rígida con epoxi, como les decía, en un momento justo. No puedo sellarla en verano y en la estación húmeda cuando la fisura está más cerrada porque se me va a volver a abrir. Entonces acá tienen lo que es un perfil de una fisura importante. Una fisura importante es cuando entra ya un dedo, ya eso es considerable. Y esto se hizo con materiales epoxi que intencionalmente se dejó abierto, como se ve en la fisura, en la foto de la fisura a la izquierda, la parte inferior, para asegurarnos que en los 1,5 metros superior o 2 metros de sellado se selle de forma efectiva y ver, es decir, apreciar visualmente que el sellador epoxi salga por la cara inferior. Dentro de las propiedades principales de los aglomerantes, se tiene cierta trabajabilidad de cohesividad, es decir, con los sustratos, y resistencia a la segregación si tiene cierto tipo de agregados, un inicio y un fin de fragüe, que es una ventana de trabajo, o en los polímeros se denomina pot life, el tiempo que yo tengo abierto para poder trabajar lo que son estos materiales, cierto tiempo para el desarrollo de las adherencias, tanto interna, es decir, dentro de lo que es el aglomerante, como con los sustratos, las resistencias mecánicas, cómo se van desarrollando en el tiempo, si es que tienen mesurables. A veces los selladores poliméricos como los poliuretanos son casi nulas, pero van a estar caracterizadas por algún parámetro mecánico que puede ser el módulo de elasticidad. Estas reparaciones, salvo que sean transitorias y que el elemento no vaya a quedar expuesto o no tenga una vida útil apreciable, hay que pensar que la durabilidad sea acorde con las necesidades de una obra. Esto quiere decir que si una obra va a ser, por ejemplo, reparar fisuras en una estación de servicio, en un piso de una estación de servicio, ese sellador va a tener que ser resistente a los hidrocarburos, a los solventes, a la nafta, al aceite, a diferentes actividades que se desarrollan. O bien, si uno va a reparar fisuras en el piso de una línea de producción, en una bodega, van a tener que tener esos selladores, esos materiales aglomerantes que empleemos para mejorar la performance de una estructura y reducir su daño futuro, algún certificado de inocuidad alimentaria para evitar que algo alimenticio, ¿sí?, tome contacto con algún material que pueda llegar a causar algún inconveniente. Y algo que es sumamente importante es el estudio de la estabilidad volumétrica. Entenderán de que un epoxi va a tener movimientos muy diferentes a un material cementicio. A ver, el material cementicio va a tener diferentes módulos de elasticidad, diferentes módulos de dilatación lineal, con lo cual en cada reparación va a tener que estudiarse lo que es la compatibilidad del sustrato con el material aglomerante a emplear para lo que es la rehabilitación de la estructura. En la segunda parte de la unidad, ¿sí?, vamos a ver los conceptos relacionados con lo que son cales y yesos, que son los dos aglomerantes hidráulicos más empleados en general en las obras. Empezando por una clasificación general, ¿sí?, luego cómo se fabrican y comercializan, y luego solo una visión general de lo que son ensayos de especificaciones que no tienen que estudiar en detalle, ya que vamos a ver que son ensayos bastante similares a los que se realizan en cementos, y en cementos sí se evaluarán. No tiene sentido que evaluemos en forma detallada, sí conceptual,
en forma detallada con valores, cales y yesos, si ustedes en su profesión difícilmente van a tener contacto con ellos. Pero si tienen contacto con ellos, conociendo luego los ensayos de cementos, van a ver que es muy fácil su aplicación. Respecto a las cales, vamos a tener cales aéreas, cales hidráulicas. Cales aéreas son aquellas que endurecen únicamente en el aire, tomando el dióxido de carbono del ambiente, que va a ser como un ciclo a volver al estado natural de la piedra caliza, como vamos a ver, y las cales hidráulicas, que el comportamiento hidráulico de los aglomerantes lo vamos a llamar a aquellos que endurecen en contacto y bajo el agua. Dentro de lo que son las cales hidráulicas vamos a tener aquellas cales magnesianas cuando la piedra caliza está más contaminada por magnesio con dolomita, como vimos en materiales de construcción, o la cal cálcica que tiene bajo contenido de magnesio, pero el magnesio siempre viene, aunque sea en pequeñas proporciones, en los yacimientos naturales de piedra caliza. Ustedes acá tienen una de las reacciones químicas que vamos a evaluar, tanto en esta unidad como en cementos, que es muy sencilla y que consiste en cómo se fabrican las cales, que se parte de la piedra caliza, se aplica calor, temperaturas de 800 a 900 grados, que es la temperatura que se llama de calcinación, y ahí se disocia en óxido de calcio, que queda un polvo blanquecino, y se disocia por otra parte lo que es el dióxido de carbono, que de forma aproximada es mitad dióxido de carbono, mitad óxido de calcio. Realmente es 56%, 44%, pero es más o menos mitad y mitad, que cuando uno la piedra caliza natural, ¿sí?, la somete a calor, se separa mitad de compuesto útil, mitad de compuesto no útil. Y este compuesto no útil podemos llamarlo inútil realmente porque es causa de contaminación ambiental. Acá tiene una tabla que es importante, no en sí por los valores propiamente dichos, sino desde el punto de vista conceptual, en cómo, ¿sí?, los dos diferentes compuestos principales de las aglomerantes cálcicos van variando en porcentaje, y son las arcillas y las calizas. Nosotros vimos en Historia del Hormigón que los primeros compuestos empleados, después de los yesos y ciertos aglomerantes rudimentarios, fueron las cales aéreas y luego las cales hidráulicas. Se vio en el tiempo que mientras mayor era el contenido de arcilla en una mezcla hidráulica, es decir, en un sistema binario, cuando aumentan las arcillas van cayendo el contenido de caliza, luego hay materiales de corrección, pero lo vamos a ver más adelante, se empezó a ver que las propiedades de los materiales iban mejorando, iban siendo más resistentes mecánicamente, más durables, y vamos a ver que hay un punto, ¿sí?, que de aproximadamente un cuarto de arcilla y 3/4 de piedra caliza es lo que llamamos cemento Portland. ¿Qué quiere decir? Que lo que es el cemento Portland es justamente un punto particular en el cual toda la proporción de arcillas va a reaccionar químicamente con el óxido de calcio, no va a quedar cal libre, que se llama, y vamos a tener diferentes compuestos minerales nuevos sin cal libre, que vamos a ver que es la que me genera mucho calor, me da problema de durabilidad y da productos lixiviables. Ustedes pueden ver que acá el índice de hidraulicidad, que lo vamos a definir enseguida, va aumentando, y el índice de hidraulicidad me va a dar la propiedad que tienen los materiales a fraguar y endurecer en contacto con el agua, con necesidad de agua. Si bien es un concepto teórico, es un concepto muy importante, y cuando se llegan a índices de hidraulicidad de cerca de 0,60, se obtiene lo que es el concepto de cemento Portland, propiamente, que es algo lento, pero no tan lento como las cales hidráulicas y menos como las cales aéreas, que pueden tardar años en fraguar y en endurecer. Parece una exageración, pero hay núcleos de presas, algunas en Córdoba, que se hacían con cales hidráulicas allá por finales del siglo XIX,
Y si tienen paredes más de 1 metro o 2 metros, como el dióxido de carbono no puede llegar a lo que es el núcleo de la pieza, no hay todavía lo que es un endurecimiento propio allí. Respecto a los compuestos de las piedras caliza, el carbonato de calcio. Respecto a las arcillas, es alúmina, sílice y óxido de hierro, es lo que van a trabajar, van a aportar en el trabajo conjunto cada uno de estos dos compuestos. Esta primera propuesta se realizó por Louis Vicat en 1810, mezclando diferentes proporciones de arcilla y de caliza para entender el por qué algunos productos eran hidráulicos y otros eran aéreos por la definición que vimos recién. Acá tienen la flecha que les dibujé yo recién para que me entendieran un poquito más la aplicación, pero un poco más prolijo. Y mientras aumenta la hidraulicidad, el fragüe, como ven en la columna de la derecha, cada vez es más rápido, ¿sí? Y está la proporción específica que yo les decía recién, que no es que sea algo de nada más 75% de caliza y 25% de arcilla. Esto es solo una estimación que se hizo cuando Astin en 1824 crea y patenta lo que es el cemento Portland por primera vez, que tiene propiedades muy particulares que lo distinguen de los otros materiales, principalmente porque no hay cal libre y se tiene un tiempo apreciable para poder trabajar lo que es el cemento Portland, que forma parte de los hormigones. El índice de hidraulicidad, como les dije, lo voy a definir después, es el cociente entre los ácidos y las bases. Los ácidos son alúmina, sílice, óxido de hierro, ¿sí? Y las bases es lo que proviene de la caliza, que principalmente es óxido de calcio y magnesia, que la magnesia, les reitero, viene principalmente de la dolomita, como está escrito abajo. Esto repasa un poco los conceptos que les iba adelantando anteriormente. Respecto al ciclo de las cales aéreas, como dijimos, de la piedra caliza con el calor queda óxido de calcio más dióxido de carbono, lo que me queda es el óxido de calcio, que es un material sumamente inestable y que hay que apagarlo. Antes se apagaba en obra, ¿sí? Y eso podía traer grandes accidentes porque se hacían pozos, se colocaba cal y se hidrataba para realizar revoques o para pegar mampuestos. Sin embargo, eso genera tanto calor, ¿sí? Es un material tan básico que pueda llegar a causar lo que son graves quemaduras en lo que es la piel y accidentes muy graves en obra, con lo cual el paso 2, que es la hidratación o apagado de las cales, es que se va apagando. Ese apagado consiste en una hidratación controlada hoy en día. Se trabaja más con cales aéreas ya apagadas, que consiste en formar un hidróxido de calcio, ¿sí? Y ese hidróxido de calcio luego se va reaccionando con lo que es el dióxido de carbono ambiente y vuelve a formar lo que es la piedra caliza base. Por esto que se llama el ciclo de las cales, porque uno arranca con algo, ¿sí? Y termina con lo mismo, nada más que con la forma que uno desea, en un revoque, pegando ladrillos, lo que fuese. Sin embargo, los aglomerantes de calcáreos más empleados después del cemento son las cales hidráulicas, no tanto las aéreas. Sin que sea tan relevante los tipos de cales aéreas, tenemos la cal grasa cuando tienen alto contenido de óxido de calcio, que puede venir apagada por supuesto, la magra cuando tiene bastante magnesio, y la cal fuerte cuando no es hidráulica todavía, pero ya tiene un contenido de arcillas que le dan un pequeño comportamiento hidráulico, por más que no sea un comportamiento francamente hidráulico. Dentro de lo que es la fabricación, se hacen voladuras de la cantera de piedra caliza, se extraen las materias primas, luego se descargan, se trituran, luego se calcinan, generalmente a temperaturas de 700 a 900 grados, 850 grados sería la temperatura más habitual. Abajo a la derecha tienen lo que son hornos con los que antes se calcinaba, porque el fuego llega a esos 900.000 grados, entonces se puede hacer cala hidráulica de forma artesanal, se podía hacer. Hoy en día se hace con hornos rotatorios.
Respecto a lo que es el apagado o extinción, luego, como les decía, se apagan de forma industrial, se le da cierta cantidad de agua para evitar que esa tarea se haga en obra y hoy en día se compra lo que es la cal hidratada en bolsa directamente lista para su uso. Luego viene una cuarta etapa que es la conservación y envasado, disculpen, que se puede comercializar bien sea en bolsas o en otros países se puede comercializar a granel para obras en silos. No es muy frecuente hacerlo aquí, pero en otros países sí hay este tipo de comercialización. Respecto a los requerimientos, como les dije, no es algo que sea tan importante, pero sí lo que es el tener en cuenta que hay requerimientos, que hay dos tipos, una cal de primera, una de segunda. La de segunda es de la tipo 2, que si se fijan tiene una granulometría más gruesa, si se fijan tiene menores requerimientos de plasticidad, y respecto a los requerimientos propiamente químicos, son similares, nada más que uno permite que exista algo más de anhídrido carbónico. Los ensayos que vamos a ver son muy similares a lo que son los de cementos. Se realizan con lo que es el aparato de Vicat. El aparato de Vicat lo vamos a ver más en lo que es cementos, y voy a hacer un corte ya casi a la media hora para evitar que sea tan largo lo que es el PowerPoint, y vamos a continuar de esta diapositiva en la próxima presentación.